Bienvenido a una lección sobre estabilidad y clasificación de puntos críticos aislados para un sistema autónomo no lineal de ecuaciones diferenciales. Una vez que tengamos un punto crítico aislado, el sistema es casi lineal en ese punto crítico y calculamos el sistema linealizado asociado, podemos clasificar qué pasa con las soluciones. Usamos más o menos la clasificación para sistemas lineales de dos variables de la sección 3.5 con una advertencia menor. Hagamos una lista de los comportamientos dependiendo de los valores propios de la matriz jacobiana en punto crítico en la tabla 8.1. Esta tabla es muy similar al cuadro 3.1 del capítulo 3, con la excepción de puntos centrales faltantes. Hablaremos de los puntos centrales más adelante, ya que son más complicados. En realidad, antes de tomar un vistazo a la tabla 8.1, hagamos un repaso rápido del capítulo 3. A la izquierda tenemos un ejemplo de un campo vectorial fuente con vectores propios y soluciones. Si nos centramos en el origen, observe cómo para un campo vectorial fuente, los vectores apuntan fuera del origen. A la derecha tenemos un ejemplo de un campo vectorial de sumidero. De nuevo con vectores propios y soluciones. Empezando por el origen, observe cómo, en este caso, los vectores son apuntando hacia el origen. A continuación, tenemos un ejemplo de un campo vectorial en forma de silla de montar, de nuevo, con vectores propios y soluciones. Si nos centramos en el origen, observe que algunos de los vectores son apuntando hacia el origen, algunos lejos, y otros en realidad paralelo al origen. Y para dos ejemplos más, a la izquierda, tenemos un ejemplo de campo vectorial fuente en espiral. Empezando por el origen, observe cómo los vectores salen en espiral desde el origen. Y a la derecha, tenemos un ejemplo de campo vectorial de sumidero en espiral. Observe cómo el campo vectorial gira en espiral hacia el origen. Entonces, volviendo a la tabla 8.1, ahora analizaremos el comportamiento de un sistema casi lineal cerca de un punto crítico aislado. Basamos el comportamiento y la estabilidad en los tipos de valores propios de la matriz jacobiana en el punto crítico aislado. Por lo tanto, si los valores propios son real y positivo a la vez, el comportamiento es una fuente o un nodo inestable y la estabilidad es inestable. Hablaremos más sobre la estabilidad en solo un momento. Si los valores propios son real y a la vez negativo, el comportamiento es un sumidero o nodo estable, y la estabilidad es asintóticamente estable. Si los valores propios son signos reales y opuestos, el comportamiento es una silla de montar, y la estabilidad es inestable. Si los valores propios son complejos con una parte real positiva, entonces el comportamiento es una fuente en espiral y la estabilidad es inestable. Si los valores propios son complejos con una parte real negativa, el comportamiento es un sumidero en espiral y la estabilidad es asintóticamente estable. En la tercera columna, marcamos los puntos como asintóticamente estable o inestable. Formalmente, un punto crítico estable x bajo 0, y sub 0 es aquel en el que se da cualquier distancia pequeña de epsilon al punto crítico. X por debajo de 0, y por debajo de 0, y cualquier condición inicial dentro de quizás un radio o menor alrededor de X sub 0, y sub 0. La trayectoria del sistema nunca se aleja más del punto crítico X sub 0, y sub 0, que epsilon. Un punto crítico inestable es uno que no es estable. Informalmente, un punto es estable si partimos cerca de un punto crítico y seguir una trayectoria, o nos acercamos al punto crítico, o al menos no nos alejamos de él. Un punto crítico estable X sub 0, y sub 0 se denomina asintóticamente estable si se da alguna condición inicial suficientemente cerca de X bajo 0, y sub 0, y cualquier solución X de t, y de t que cumpla esa condición, entonces el límite cuando t se acerque al infinito de X de t, y de t es igual al punto crítico X sub 0, y sub 0. Es decir, el punto crítico es asintóticamente estable si sigue alguna trayectoria para una condición inicial suficientemente cercana hacia el punto crítico X sub 0, y sub 0. Veamos un ejemplo. Consideremos que el sistema X' es igual a menos y menos X al cuadrado, e Y' es igual a menos X más Y al cuadrado. A la derecha, tenemos el gráfico del retrato de fases o diagrama de fases. Encontremos los puntos críticos. Estos son los puntos donde menos y menos X al cuadrado es igual a 0, y menos X más Y al cuadrado es igual a 0. Resolvemos la primera ecuación para Y, tenemos Y igual a menos X al cuadrado, si elevamos ambos lados al cuadrado tenemos Y al cuadrado igual a X elevado al cuarto. Y ahora, podemos sustituir X hasta la cuarta para Y al cuadrado en la segunda ecuación para obtener la ecuación menos X más X el cuarto es igual a 0.
Si multiplicamos ambos lados por -1 y luego factorizamos x, tenemos x veces una cantidad, 1 menos x al cubo es igual a 0. Ya que estamos buscando solo para soluciones reales, obtenemos que x es igual a 0 o x es igual a 1. Y ahora, volvemos y resolvemos para y. Sabemos que y es igual a menos x al cuadrado y, por lo tanto, obtenemos los puntos críticos 0, 0 y 1, -1, que se representan en negro a la derecha. Analizar la fase retrato donde se puede ver los puntos críticos están aislados. Para el sistema dado, la matriz jacobiana es la matriz de 2 por 2 con entradas -2x, -1, 2 y en el punto 0, 0, obtenemos la matriz jacobiana con entradas 0, -1, -1, 0. Y así, los dos valores propios son 1 y -1. Enseño esa obra en azul arriba. Recordemos que para encontrar los valores propios, resolvemos la ecuación que se muestra a continuación, usé un determinante de la diferencia de ahí. Lambda i es igual a 0. Y de nuevo, esa obra está aquí en azul. Desde la matriz jacobiana en 0 la coma 0 es invertible, sabemos que el sistema es casi lineal en 0, 0. Y a partir de aquí, porque los valores propios son real y de signo opuesto, volviendo a nuestra tabla, obtenemos un punto de sillín que es un punto de equilibrio inestable. Y ahora, consideramos el segundo punto crítico de 1, -1, lo que da como resultado la matriz jacobiana con entradas -2, 1, 1, -2. Y si calculamos los valores propios, obtenemos que lambda es igual a -1 y -3. Una vez más, el jacobiano la matriz es invertible, por lo que el sistema es casi lineal en el punto crítico 1, -1. Porque los valores propios son reales y ambas negativas. El punto crítico es un sumidero y, por lo tanto, un punto de equilibrio estable. Es decir, si empezamos por cualquier punto x sub i, y sub i, cerrar a 1, -1. Como condición inicial y traza una trayectoria, se acerca a lo crítico punto 1, -1. En otras palabras, el límite a medida que se acerca a infinito de x de t, y de t es igual al punto crítico 1, -1. Como podemos ver en el diagrama y algunas de las trayectorias, este comportamiento es cierto incluso para algunos puntos iniciales bastante alejados del punto crítico 1, -1, pero definitivamente no lo es verdadero para todos los puntos iniciales. Así que, si analizamos el retrato de fases o el diagrama de fases de la derecha, si primero nos centramos en el punto crítico 0, 0, observe que algunos de los vectores apuntan hacia 0, 0, y otros apuntan hacia lejos de 0, 0. Lo que verifica que tenemos un punto de apoyo. Y, si nos centramos en el punto crítico con 1, -1, observe que todos los vectores apuntan hacia el punto del negativo común, lo que confirma que tenemos un sumidero. Espero que esto le haya resultado útil.